espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas, porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola mamás, bienvenidas a un nuevo episodio de esta tercera temporada de Mamá Periodista. Una temporada recargada, una temporada donde vamos a estar con nuevos profesionales y también muchas novedades relacionadas con el apoyo a la mujer en esta odisea de la maternidad. El día de hoy me encuentro con Lorena Rami González. Ella es doctora en neuropsicología, además trabaja en investigación en un hospital, en el Hospital Clínic de Barcelona, y es la autora del libro La FIP que cambiará tu vida. Esta es la primera guía en español para mujeres que se han sometido o se someterán a todo lo que significa la infertilidad, la fertilidad in vitro. Así que con el fin de poder saber más sobre este libro y sobre todo conocer un poco más sobre cómo se vive este proceso y cómo afrontarlo, es que el día de hoy vamos a conversar con Lorena, quien amablemente trasnochó para poder estar con nosotros esta mañana acá en Australia y conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenida Lorena a Mamá Periodista, ¿cómo estás? Hola, Mamá Periodista, ¿qué tal? Encantada y muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo te sigo desde hace varios meses en tu red social, en Instagram, que recomiendo porque la verdad tienes unos posts, ya te lo he dicho, está muy bien y gracias por darme esta oportunidad. Lorena, estoy encantada de tenerte, nos había costado un montón poder ponernos de acuerdo, que vino la pandemia, que esto, que nos equivocamos de día, en fin. Los niños, tu niño, mi niña. Ay Dios, ha sido toda una odisea, pero lo importante es que estamos acá, el resultado ya está y lo importante es lo que vamos a conversar hoy día. Hemos hablado en otros episodios de Mamá Periodista sobre la infertilidad, hemos hablado a grandes rasgos sobre lo que significa una FIV, pero no nos hemos introducido más allá que solamente una pequeña pincelada. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre esto. Sabemos que es un tema que no se habla, que es difícil encontrar información. O sea, yo te lo digo que me preparé para tu entrevista y me costó encontrar información de libros, de gente que hablara sobre esto, porque, claro, siempre está el tema simplemente como médico, de cómo hacerlo, bla, 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 pero hay poca gente que nos está hablando sobre los procesos psicológicos que están viviendo las mujeres que se someten a esto. Entonces, primero, me gustaría que para quienes no lo saben, ¿qué es una FIV? ¿Qué significa FIV? Una FIV significa fecundación in vitro y es una técnica de reproducción asistida que lo que consiste en una fecundación que se hace de forma externa al cuerpo de la mujer, es decir, en un laboratorio. Entonces, mediante estas técnicas de reproducción asistida se produce esta fecundación que es externa y que se hace entre un óvulo y los óvulos y los espermatozoides de la pareja en el laboratorio. Una vez fecundado el óvulo, se introduce el embrión en el cuerpo de la mujer. Es una técnica ampliamente utilizada en la mayoría de los países a nivel internacional y numerosas parejas con problemas de fertilidad se están sometiendo a este tratamiento. Se supone que ahora mismo casi 1 de cada 10 niños aquí en España podría estar, aunque no se saben bien los datos porque obviamente, como dices tú, todavía hay un secretismo en este tema, pero una gran cantidad de niños que se están haciendo gracias a estas técnicas de reproducción. Esta técnica de reproducción asistida, además de fecundación in vitro, no solo ayuda a parejas que son infértiles, sino que además ayuda a un gran número de mujeres, cada vez más extenso en muchos países, que quieren ser madres solteras por elección y que, como al no tener pareja masculina, acuden a estas técnicas, no, como digo, no solo por un problema de infertilidad, sino porque gracias a estas técnicas, con un donante de esperma masculino, pueden llegar a ser madres solteras, ¿no? Por elección.
que no Sí. solo está abierto a parejas infértiles y a madres solteras por elección, sino que también, gracias al método ROPA, es un método que utilizan ahora las parejas lesbianas para poder ser también madres. Normalmente una de las chicas de la pareja pone el óvulo normalmente y la otra suele poner lo que es suele poner lo que es el vientre, ¿no? O sea, suele hacer la gestación, ¿no? Con lo cual, hacer la gestación del óvulo de la pareja, ¿no? Con la ayuda de también un donante de esperma masculino. Y ahora también está muy en auge esta técnica. Exacto, y con eso vamos rompiendo un primer mito, que se cree que solamente la FIP es o la fertilidad in vitro Exacto. para las mujeres infértiles, porque por mucho tiempo No, hoy día es una técnica que se está utilizando no solamente para las mujeres que son infértiles, sino que también para las madres que quieren ser madres solteras por elección, exacto. y también las mujeres lesbianas o que quieren tener hijos. Entonces, en base a eso, cuéntanos un poco la realidad en España, porque en España es uno de los países en que más avances hay relacionado con esto de habla hispana, me estoy refiriendo. Sí, en España... Me gustaría saber un poco cómo es el proceso para una mujer que quiere hacer una FIP y qué tan factible es, ¿no? Porque hablamos mucho de FIP, pero me dicen, no, es que es para los millonarios. ¿Están así? ¿No están así? La cuestión en España, como yo creo que en la gran mayoría de países en el mundo, la gran mayoría de tratamientos son a nivel privado, pues a nivel público sí que es verdad que la sanidad pública cubre algunos de esos tratamientos, pero la demanda es tan grande de estos tratamientos hoy en día. O sea, hay tantas parejas, mujeres solas, mujeres lesbianas que están usando este tipo de técnicas que la sanidad pública no puede absorber esta demanda, y la gran mayoría de tratamientos se está haciendo ahora en las clínicas privadas, igual que sucede en otros países. Hay numerosas clínicas privadas en todo el territorio, decenas y decenas. Y en España, concretamente, es uno de los países donde se hacen más ciclos de fecundación in vitro. También hay mucho turismo que se dice de medicina de reproducción, porque hay muchas pacientes que vienen de otros países a hacer aquí el tratamiento, entre otras cosas porque en España se permite la ovodonación, que en otros países ahora mismo no está permitida. Esto es un gran avance porque mujeres de edad avanzada cuyos óvulos ya no tienen la calidad suficiente pueden recurrir a la donación de óvulos de otras mujeres más jóvenes y poder realizar el sueño de ser madres, ¿no? Gestar a un bebé y ser madres, pues gracias a una donante de óvulos, ¿no? Y esto en España está permitido por ley, en otros países no. Y hay mucho turismo, digamos, médico, ¿no?, entre comillas, en España. Es decir, en España hay muchas clínicas, muchísimas de reproducción asistida y una demanda muy, muy alta, ¿no?, de tratamientos privados, sobre todo. Hay mucho turismo y también hay mucho tabú al respecto, porque hay también muchas corrientes opositoras a este tipo de forma de traer niños al mundo, que lo consideran un poco egoísta, que lo consideran quizás antinatural también, pero la idea de poder hablar sobre este tema es que también podamos entender un poco el contexto en que esto se vive. Una de las cosas principales que se encuentran las mujeres que se han tenido que someter a este tipo de cosas es lo sola que se encuentran. Si bien tienen mucho apoyo médico en lo que es ciencia, ¿no?, se encuentran muy solas y son a veces muy poco entendidas. Y ese es el foco también de la investigación y del libro que tú has hecho, ¿no? De poder entregar ese apoyo un poco más personalizado, ¿no? Y de entenderlas, porque tú también viviste esto. Exacto. ¿Qué te inspiró en el fondo? ¿Eso fue la principal inspiración para esto? A ver, mira, todas las mujeres que hemos pasado por un tratamiento, esto se comenta también mucho en Instagram, nos sentimos que formamos parte como de una tribu común. ¿Por qué? Porque hemos vivido unas emociones tan intensas y tan comunes entre nosotras que nos liga de alguna manera, ¿no? Nos genera un vínculo entre nosotras. Las que hemos pasado por ello, nos acordamos de las que aún están en el camino, intentamos dar soporte, incluso muchas a nivel de redes sociales, ¿no? Porque también en su día a mí también me dieron soporte otras mujeres, ¿no?, que habían pasado por esto. Y yo creo que el vínculo se genera por esta
gran impacto emocional que tiene el tratamiento, que además es bastante común en todas nosotras. Entonces yo siempre me quedé con la idea de intentar ayudar de alguna forma a esas mujeres que se habían quedado en el camino. Pero bueno, no era fácil porque yo tenía una niña muy pequeña y yo quería ayudar de alguna forma. El médico que me hizo el tratamiento, el doctor Coroleu, que es de la clínica de Sheos de Barcelona, donde yo hice el tratamiento, me dijo, ¿por qué no escribes un libro para intentar ayudar a otras mujeres? Pero yo en aquel momento estaba, tú sabes que el primer año de maternidad es muy duro, sobre todo para las madres que no dormimos bien, y yo estaba sobreviviendo como podía a esa circunstancia, y hasta que mi hija no hizo un año, yo me acuerdo que en el sofá de mi casa, era el Día de la Madre aquí en España, y pensé, yo es que esto es tan maravilloso que tengo que hacer algo para intentar que otras mujeres, ayudar en la medida que posible, que otras mujeres que se han quedado en el camino, poder ayudarles. Y la única herramienta que yo tenía en ese momento en mi casa, por las circunstancias, era ponerme a escribir. Yo no tenía ni un guión, ni sabía de qué iba a ir el libro, o sea, no tenía nada. Yo cogí mi ordenador ese día, empecé a escribir, a vomitar ideas. Yo tenía tanto dentro que explicar que me salió un libro de 500 páginas. No me digas cómo. Pero digamos, todo salió como de mi corazón, ¿no? Luego, obviamente, después de una primera escritura, pues ya fui poniendo orden a las ideas y convirtiéndolo en algo que yo creo que fue al final demasiado serio y que me ha quitado muchas horas. Pero bueno, ahora ya está escrito y he pasado por ello, ha quedado bien y yo creo que ese fue mi principal motivo, ¿no? El poder ayudar de alguna forma a nivel psicológico a aquellas mujeres que estaban en ese camino y que yo recordaba, pues eso, que había sido muy duro para mí, ¿no? Por diferentes motivos, también por el secretismo que tú comentas, ¿no? Y por la soledad en la que estás. Y yo en ese momento yo me vi que en ese libro yo estaba acompañando a esa mujer, porque es un libro que está escrito muy personalizado. De hecho, yo me ponía a escribir y parecía que estaba la mujer a la que estaba dirigiendo el libro aquí a mi lado, en esta mesa en la que estoy ahora. Y era una forma como de darle estrategias, pero también como de acompañarla, ¿no? En ese camino que yo también había estado tan sola, ¿no? El por qué, pues es difícil, por varios motivos, tanto externos como internos nuestros, porque no solo, como dices tú, hay gente que aún le cuesta asimilarlo, sino que también somos nosotras mismas a veces, ¿no? Por estereotipos que tenemos, por expectativas que teníamos de haber conseguido la maternidad de otra forma, por mil razones, algunas conscientes, otras inconscientes. Tenemos este secretismo. Si te fijas en Instagram, hay muchas mujeres que explican aspectos sobre muchas cuentas de Instagram que explican que tienen mujeres que están en el camino de fecundación in vitro y prácticamente ninguna tiene el nombre de la mujer, ¿no? Todas son nombres, pues esto, ¿no? De buscando a bebé, en camino de FIP, no hay ninguna que ponga su nombre, ¿no? E incluso algunas, pues eso, que yo he puesto algún comentario de ellas, me han dicho, no, pues no pongas mi nombre, o sea, sigue habiendo todavía mucha dificultad para poder expresar abiertamente, pues, que están en ese tratamiento. Y eso es tan saludable, yo lo explico en el libro, ¿no? Es tan saludable poder romper eso, ¿no? Sí. Porque ya por uno mismo, no por los demás, ¿no? Por los demás, cada uno que haga el trabajo que tenga que hacer. Pero para uno mismo es muy saludable poder ir más allá de ese secretismo, ¿no? Porque al final, exacto, y sabes que me hace mucho sentido lo que tú dices, porque nosotros hicimos un capítulo de infertilidad y me pasó que hubo muchas escuchas, pero pocas interacciones en Instagram. Y me llamó la atención, porque en general los temas que nosotros abarcamos, las chicas comentan mucho y qué sé yo, pero me llamó mucho la atención. Y hablando después con la entrevistada me decía, bueno, es que es lo que nos pasa, especialmente si tú eres infértil. Que como que nos da miedo que sepan, porque está como castigado por la sociedad que un niño no tenga, que una mamá no tenga hijo, que no pueda tener hijo. Entonces, claro, ahí hay todo un tema también detrás. Ojo que es importante que cuando hablamos de fertilidad in vitro no solamente estamos hablando de infertilidad, estamos hablando también de la elección de querer ser mamá. Sí. Hoy día estamos bajo una tendencia en creciendo de miles de mujeres que después de los 40 años y después de que tuvieron una vida exitosísima, deciden tener hijos y no tienen la pareja que quizás quisieran tener o simplemente quieren tener hijos. Y eso es un tema también que ahora recién está saliendo mucho a la luz, que poco se habla, y se habla casi como que si fuera una locura. Es que como tú vas a tener un hijo sola y in vitro, es que
es que no es así, o sea, esto se puede llevar, esto tiene resultado, esto existe, esto está pasando. Exacto. Y son más mujeres de las que ustedes creen que hay haciendo esto de manera voluntaria. Y me gustaría Sí. que tú me pudieras también comentar un poco, ¿cuál es el principal, quizás, deficiencia que tiene este sistema de